Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ramón Ahumada. Nos encontramos en Fuera del Consultorio. Hoy me va a acompañar Karina. Karina, antes de presentarte y de darles un pequeño resumen de ella, déjame primero que nada agradecerte. Muchas gracias por estar aquí. Em, Gracias por animarte, por darnos esa oportunidad de escuchar un testimonio. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Ramón. La verdad estoy súper agradecida de poder estar aquí. Cuando me hiciste esta invitación fue algo que no la pensé dos veces porque personalmente creo que es algo que todavía necesita pues mucha voz porque muchas mujeres lo viven en silencio. Así es. Entonces, pues aquí estoy. Y obviamente antes de empezar sí quiero reconocer que tal vez hable desde mi caso de éxito, ¿no? Desde un lugar de mucho privilegio. Afortunadamente, y como dijiste, caso de éxito, yo sé que tenemos casos de no éxito, pero algo importante que tú me mencionaste un par de días es todo lo que tú hiciste. Entonces, bienvenida, habla y suelta la Gracias. sopa. Déjame contarles un poquito de Karina, porque Cari, ¿cuántos años tenías en el 92? 2. 2 años. A Karina la conozco desde bebé, hermana de mi compadre. Vamos a mandarle un saludo a mi compadre. Si se dan cuenta, voy a tener muchos compadres que mencionar por aquí en este podcast. Muy amigo mío. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, claro, ¿no? Siempre, nosotros como médicos, yo voy a personalizar mucho así con mis pacientes y te lo digo. Familiares, amigos de familiares, familiares médicos, esposos o hijos de médicos, siempre tienen algo especial y algo complicado. Karina y Carlos, es su esposo, es médico, ¿verdad? Entonces radiólogo, entonces ya sabíamos que se iba a complicar la cosa. Cari, estaba viendo tu expediente y ahorita que te mencionaba, la torre, qué rápido pasa el tiempo, ¿va? Y con Cari, si se acuerdan, en el episodio anterior hablamos de infertilidad, del abordaje a la infertilidad. Y con ella hicimos ese famosísimo por ahí, A, B, C, D, ¿no? ¿Te acuerdas un poquito de las fechas? ¿Te acuerdas? ¿Te Sí, acuerdas más o menos? muy, Yo me muy acuerdo bien, me ahí, acuerdo. estábamos viendo, me acuerdo que llegas y, ¿sabes qué? Tu chequeo, ¿no? Anual y todo. Y después, eh, ya quiero embarazarme, como el 21, ¿sí, Ujú, verdad? ujú. Y, bueno, vas a hacer esto, te voy a recomendar tengas relaciones en teoría de acá a acá para que estés ovulando. Y ya, pero ¿pasaron cuántos meses, Cari? ¿Cuántos Pues en total fue 1 año y medio, en total? en Y los total, meses el que ustedes, ABCD. y los meses que ustedes querían quedar embarazados solos. Sí, nosotros solos. Ahí me acuerdo muy bien que llegaste y me dijiste, oye, pues no, no pega. Ahí habían pasado 7, 8 meses, ¿va? Ujú. Sí quiero que me platiques, por eso es que quería que me desmenuzaras, es la palabra que yo uso aquí, que me desmenuces ustedes y tú, o sea, tanto tú como Carlos, o tú siendo psicóloga, por cierto, maneja mindfulness, Sí. por ahí estuvimos en una plática. ¿Qué sentías cuando iba pasando el mes con mes? La verdad es como una montaña rusa. O sea, todo este proceso, creo que 2 cosas que se mezclan mucho es mucha esperanza y mucha ilusión, y luego un duelo. Y entonces estás en esa etapa del duelo porque, pues, sueltas el ya no lo logré este mes. Y es difícil, pero luego vuelve a empezar, ¿no? Hablando desde mi experiencia. Fue como una montaña rusa, me emociono, intentamos otra vez y luego no pegó, pero ahí viene el otro mes y ¿Y tratas otra te vez. desesperabas cuando venían los días que ibas a ovular? ¿Te desesperabas? O sea, este día ya sé que voy a ovular. O sea, ¿lo esperabas o te desesperabas pensando en qué iba a pasar hasta el otro ciclo? O sea, ¿ahí sufrías? No, la verdad, al principio, yo creo que él no estaba como tan consciente o no sé si pensaba que iba a ser muy fácil. Entonces, al principio, como que muy emocionados los dos y sí, que de seguro ya pegó desde la primera. Yo pensaba que iba a pegar desde el primer intento. Y te das cuenta que no, y al principio como que, pues, ay, qué mala onda, yo pensé que sí, pero emocionalmente no lo sentía tan fuerte. Todavía hasta decía,
pues bueno, qué bueno que no, pero tengo este viaje, ya sabes, te agarras, tenía este viaje y qué a gusto que no me voy a ir embarazada, ¿no? O cositas así, al principio. Pero ya pues van avanzando los meses y dices, pues qué onda, ¿no? O sea, como que al principio es jijiji, jajaja, Ajá. luego ya te vas dando cuenta que pues que no va pegando y que nos vamos haciendo estudios, todo, digo, ya ahorita nos iremos como que Ujú. abordando qué fue pasando más Sí, adelante. ahorita lo desmenuzamos eso. Pero sí, sí eras, personalmente era así. Para mí el día difícil era, pues, cuando veía la manchita roja y ya similar que no se logró, pero luego vuelves a empezar, ¿no? O sea, cuéntale al día 12 y entonces haces la tarea del día 12 al 15 y ta, ta, ta. Entonces, es un movimiento constante, o sea, ninguna emoción, desde mi experiencia, fue permanente, porque no es permanente Exacto. todo el proceso, ¿no? Y, y yo me acuerdo también, porque siempre les digo, ¿no? Siempre les digo, oye, ustedes solitos, de cuarto al sexto mes, si no ocurre nada, vénganse para acá y vamos a empezar a hacer estudios para que no, o sea, para que no ocurra y que cumplen el año. En ese entonces había, si no me equivoco, 32 años, ¿no? Tenían. Eh, Viene en el séptimo mes, Karina, y dices, no quedo embarazada. Y fue cuando nos vemos, y por ahí en julio del 22. Nos mandamos un mensaje y todo. Bueno, ¿sabes qué? Mejor verte con el estudio de la historia de salpingografía. ¿Te acuerdas? Ujú. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Iba No duele, no duele. me hice Sí, experta y acompañaba amigas a hacerse ese estudio. Iba muy nerviosa porque, pues, la verdad, yo sí me ayudó mucho, ¿no? O sea, yo sí me llené de este tipo de herramientas. Por eso también acepté esta invitación, porque a mí me sirvió escuchar podcasts, seguir cuentas en Instagram de infertilidad, o sea, no sé, entrevistas de personas que pasaron por esto, ¿no? Y con ese estudio veía muchos comentarios de terror, o feos. sea, duele horrible y yo iba muy nerviosa. Entonces, no sé si fue más. Que les voy a decir, ¿no? La histerosalpingografía es para ver la permeabilidad de las salpinges, o sea, de las trompas. Es un estudio mínimamente invasivo, pero sí, sí molesta. ¿Por qué? Porque se los voy a explicar un poquito. Ujú, Es en rayos X, es una sondita muy delgada a través del cervix y se pasa medio de contraste. Ese medio de contraste es un líquido y el radiólogo van soltando radiografías, van pintando perdón, ese líquido va pintando las trompitas y nosotros podemos ver el trayecto. Entonces nos ayuda a ver si las alpinges están permeables, o sea, esa tubería está permeable o está tapada. En algunas ocasiones, ellos mismos se van dando cuenta de, ay, estaba como tapadita y es un poquito más presión y se logra destapar y eso causa dolor. Pero sí es algo doloroso. Les dicen, les avisan que se tomen algo y todo eso, pero sí molestaba sí, y fue mi caso justo así, o sea, sí estaban las 2 un poco tapadas y ahí con mismo la presión. lograron, ajá. Creo que le sufrí más antes de que a la hora del estudio, o sea, iba Muy con mucho nerviosa. miedo, Ajá. sí, y ya salí y dije: "Ay, pues le he sufrido más en un papa", yo creo, o sea, fue mi experiencia, he escuchado otras de terror, entonces, a mí personalmente creo que me fue mucho mejor de lo que pensé. Ok. Ellos empiezan solos. ¿Por qué? Porque hicimos pruebas de ovulación en sangre. Karina ovulaba. Nos vemos con el resultado de estereosalpingografía y las trompas bien. Ujú, Y una de las preguntas, igual que nos hacen, bueno, entonces, ¿qué sigue? Ahí nos pasamos al paso B, que es inducción de la ovulación. A pesar de que ella se ovulaba, decidimos estimular por medio de pastillas, estimulamos, o sea, medicamento en primera etapa del ciclo y después vemos, se cita para un monitoreo folicular, citamos y vemos que los folículos estén maduros para nosotros producir esa ovulación. Nos aventamos cuatro, ¿sí, verdad? creo que Cinco, 4 o 5, nosotros no cinco. recuerdo. Y ¿te acuerdas la imagen? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de la imagen que tenías y había veces que te decía, oye, tienes tres, cuatro, sí, a veces muy estimulada y no quedabas embarazada, Cari. Sí. Esos meses que ya había transcurrido ahí un año, esos sí son importantes. Platícame un poquito. Híjole, pues ahí sí ya, o sea, es como te decía ahorita, no fue cambiando, y sí ya se empezó a poner más difícil en muchos aspectos. Uno, porque yo sentí muchos cambios de humor.
por pues las pastillas y todo eso, ¿no? El otro día me decía mi esposo: "Amor, es que me acuerdo que te peleaste con la Alexa, o sea, con la Bueno, ajá, bocina, ajá. así que un día, yo no me acuerdo, perdón, amor, ya cállate, Alexa, me tienes harta", y que él así que a la madre, ¿no? O sea, y eran cambios de humor como que ni yo entendía como emocionalmente qué estaba pasando, ¿no? A veces sin pensar precisamente en el proceso, o sea, Ujú. simplemente cambios de humor. Y otra cosa que personalmente se me hizo difícil fue que pues había días, no, o sea, estos son tus días fértiles, pónganse a hacer la tarea estos días. Y coincidía con que, pues, mi esposo es médico, a veces trabajaba 13 horas diarias y tenía guardia. Y yo, pues, en consulta había visto casos súper difíciles y los 2 llegábamos muy cansados, o a lo mejor habíamos discutido por algo y, pues, ni modo, porque me puse la inyección y tenemos sí, esa parte era como, ay, no, por favor, o sea, teníamos una exactitud en los días fértiles que la situación no era la más adecuada, vamos a Eso es lo decir. malo del coito programado, Sí. porque toca. Entonces, el coito programado es decir, nosotros estamos viendo los folículos así en el seguimiento folicular, entonces les decimos por horario, te vas a aplicar la inyección a tal hora, si te lo aplicaste en la mañana, les decimos relaciones en la noche, relaciones en la mañana al día siguiente, puedes descansar o no en la noche, pero el otro día sí. O si lo inyectamos en la noche, es relaciones de mañana el otro día y de noche. Y fíjate que te voy a ser sincero, algunas parejas en este lado, en el lado masculino, pueden tener problemas de erección porque Mm. están con una presión cuando están viviendo un proceso de infertilidad. Pueden tener problemas porque, no, pues hoy toca, ¿no? Hoy toca y tienen que hacer la tarea. Son casos extremos, pero sucede. Pero cuando pasa un mes, y luego cuando pasa otro mes y no, hay veces que tienes mucha presión. ¿Alguna vez lo sintieron alguno de los dos o no? No, no pasó específicamente eso. Ajá. Lo que nos pasaba era, y digo, eran tantas las ganas de ser papás que yo creo que no le fallamos a los días que nos tocaba. Pero claro que de los 5 días que te toca, a lo mejor en realidad tenía ganas uno, o a lo mejor ninguno un Ujú. mes, ¿no? Eso es lo difícil, el estoy súper cansada, me quiero dormir, no me interesa, o sea, y ni modo, porque es con el relojito y con la hora, ¿no? O sea, Exacto. esa parte, la verdad, sí es complicada. Yo creo que fue lo único que personalmente dije: "Qué padre", cuando pasé a, inseminación. Porque ya voy a poder tener relaciones cuando yo quiera, no cuando me diga el Sí, calendario. sí es difícil, fíjate. Cuéntame algo de cómo, cómo te preparas. Según yo que a lo mejor no hay una preparación para esto. Y digo yo, hablando muy personal, afortunadamente yo no pasé por una etapa así, o sea, nosotros, Alejandra y yo, no, pero es algo que nosotros vemos en el consultorio y sé, o sea, de verdad, el notar el estrés emocional y o el cansancio emocional en una pareja, por lo menos a mí, se contagia en el decir, es una empatía, ¿no? Lo veo desde que entran al consultorio o lo ves muchas veces más en el hombre, como a lo mejor estás cansado o estás molesto. En alguna etapa cuando tú decides hacer por lo menos la inducción, que es el paso número 2, tú como psicóloga, em, tú solita ya te olías algo más, ya decías esto va para allá, Carlos me dice esto, presión social en tu casa. ¿Tú qué sentías en ese entonces? La verdad, presión social no, eso sí me sorprendió. O sea, desde hablando de mi familia, respetaron mucho todo. Nunca recibí un comentario como de ya deberías de hacer esto o hazle así o no. Y yo personalmente no tenía ese presentimiento, como que vivía mucho un día a la vez, ¿no? O sea, Pero sabían que ya estabas intentando, o sea, había gente alrededor tuyo que sabía. sí, Okey. yo fui muy transparente. La verdad, respeto Ajá, mucho a las mujeres que deciden vivirlo como en silencio. Creo que es algo muy ajá. íntimo, muy personal.
yo me sentí muy cómoda expresándolo, ¿no? O sea, a Okey. mí si venía el tío con el comentario incómodo de ¿y tú para ¿Y para cuándo? cuándo? Ajá, que por favor no lo hagan. Yo, pues fíjate que estamos en eso, tío, ¿no? Así, y ahí luego la gente se queda como que, ay, entonces yo fui como transparente en general. Siento que las personas de mi alrededor sabían cómo todo lo que estábamos haciendo. Ujú. Y tuve la suerte que, pues, dentro de todo respetaron, ¿no? O sea, no recuerdo así un comentario. Es que sí hay, fíjate, sí existen muchísimos. De repente estás a lo mejor en el café o estás en una reunión y pum, te puedes aventar un comentario. O familiares, sobre todo, que la sueltan. Sí. Entonces, sí existe. O sea, sí existe. Afortunadamente, creo yo que a lo mejor el proceso en eso tan cortito que tenían, por eso a lo mejor no lo habían tenido. Pero sí es pesado. Cuando no funciona la inducción de la ovulación, decimos, yo me acuerdo muy bien ese día, te voy a decir por qué. Porque te hicimos el ultrasonido, es el de la inducción. Salgo del consultorio y me voy enseguida y le digo: "Jerry, ¿sabes qué? Ahorita te voy a enseñar unas imágenes porque no puede ser, o sea, no puede ser que todo normal, 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 y ahorita te voy a enseñar para que veas cómo están los ovarios, la estimulación de los ovarios". Ya, te vas. Entonces enseño ese mes, el mes anterior, y, cabrón, dice, o sea, está súper bien y no queda embarazada. No, dije: "Espérate, ahí te va el otro mes". No, y espermatobioscopía, bien. Bien Entonces, también, es ajá. cuando vas para acá, brincaste, o sea, y te vamos, ¿sabes qué, Karina? Digo, nosotros estamos muy puerta con puerta, Jerry y yo. Entonces, te aviso, siguiente mes, vas para allá. Eh, es una de las causas que nosotros estábamos platicando en el capítulo anterior, es, oye, pues si todo está bien, ¿por qué no? ¿No? Ujú. Entonces, bueno, existe a lo mejor un poquito que es el esperma, o a lo mejor es no terminabas de la ovulación y pasas de enero del 3. 23, te vas a inseminación a febrero. Ajá. ¿Ok? Cuando tú vas, cuéntales un poquito, cuando tú te sientas con Jerry, ya sabías que iban a una inseminación. Ujú. ¿Tú qué esperabas? ¿Cómo ibas? ¿Y cómo te sentías que ya sabías que eras candidata a una inseminación? Como yo lo recuerdo, de hecho, Jerry fue el que nos dijo la palabra infertilidad por causas desconocidas, ¿no? Porque Ajá. como es el Jerry, me encanta que siempre nos hizo sentir muy cómodos también. No, morros, es que están súper bien los dos, no sé si, o sea, tú sí ovulas muy bien, los estudios de Carlos están bien. eh, Está este nombre de causas desconocidas. Ah, sí. Personalmente, creo que fue más difícil porque, pues, me imagino que cuando tienes un diagnóstico que ya sabes qué es, pues ya sabes qué se tiene que hacer. Ujú. Pero el causas desconocidas, pues a mí me causaba un montón de preguntas, ¿no? De que, no, dime cuál es la razón. No, O sea, no me puedo quedar con la duda. Cuéntanos todo lo que le pregunté. Entonces, eso era lo que se me hacía como, ay, difícil de asimilar que el diagnóstico tiene un nombre muy, no sé qué palabra usar, ambiguo será, o sea, que te sigue No, quedando la duda, pues, ¿por qué no? ¿No? O porque es sea, pues, desconocido, ¿no? Ajá, o sea, no, ni la medicina le está poniendo como el nombre. Em, pero otra parte de mí, como yo lo recuerdo, mira, aquí me acuerdo lo que yo pensé conscientemente y hay algo interesante que me dijo mi terapeuta en aquel entonces a nivel inconsciente, ¿no? Conscientemente, como te dije ahorita, yo dije, qué padre, voy a tener relaciones cuando yo quiera, ya vamos a soltar ese calendario que teníamos del día 12 al día 15. Em, y quieras o no, dices, pues si ya estoy metiendo más a la medicina en esto, pues tal vez mi probabilidad aumenta. de hecho, sí, Ujú. de hecho, sí. Entonces la esperanza, cuando te hablo de esta dualidad entre esperanza y duelo, pues sí me inyectó a mí mucha Ujú. esperanza. O sea, yo lo recuerdo como algo, qué padre y qué bueno, porque estaba cansada de intentar de la otra forma. Así lo recuerdo yo. Ahora, mi psicóloga en aquel entonces, que yo no sabía que existía, a pesar de que soy psicóloga, no sabía que existe esta especialidad en Y infertilidad. yo tampoco, ¿eh? Hasta un par de días que me comentaste, yo no sabía, Sí, desconocía, de verdad, por lo mismo que yo me ponía a desconocía eso. seguir cuentas y llegué a un blog, de hecho, de una persona que no logró ser mamá. eh,
y ahí en la página venían un montón de psicólogas con esa Ajá. especialidad. Yo las tomaba en línea porque es Lucía Lara, que le mandó un abrazote, mi ex psicóloga de Madrid. Okey, Para mí okey. fue, voy a hacer un paréntesis aquí, o sea, si alguien ahorita está pasando por esto, que otra vez, sé que estoy hablando desde mi privilegio y quiero tener Ajá. mucho cuidado con mis palabras por respeto a quienes pues tuvieron o tienen Claro, una sí. situación más difícil, pero la misma energía que le estás dedicando a tu cuerpo físico, así como estás con las pastillas, con la inyección, con los días fértiles, con la cita para el monitoreo, o sea, se la dediques a la salud mental, porque ahí también se están moviendo pues muchas emociones y Eso me interesa muchísimo porque es algo, Karina, que créeme que nosotros, o en lo personal, siempre hablo yo en lo personal porque tengo eso con mis pacientes, sé lo que sucede, pero no puedo comprender, más no saberlo porque no lo viví. ujú, Y eso me interesa mucho porque si nos los puedes compartir, porque es algo que no lo vemos. Yo no lo veo. Yo no estoy, yo puedo ver una cara, yo puedo ver una expresión cuando entras y, o que yo te estoy viendo los folículos y te digo, sí, sí va a pegar y que no pegue cuando vengas o cuando me mandan un mensaje o un audio diciendo que no, que ya te vino la menstruación. Pero ese lado y que tú lo externes y que comprendan que existe y que es bueno tratarlo. ¿Tú lo trataste? sí, sí. ¿Eh? Sí, yo empecé a sentir, yo tenía como, como estaba dando consulta en ese entonces, yo tenía mi psicóloga en donde empecé a hablar de este tema, pero Ajá. sí llegué a un punto en donde sentí como que me estancaba con este tema porque pues no sé si necesitaba a alguien que haya vivido la experiencia, no sé. Y entonces descubro que existe esta especialidad de Ajá. estas personas en eso, y ahí ya es donde hago mi cita, ¿no? Con Lucía y me acuerdo que me dijo, ¿Cómo la eh, contactaste? O sea, ¿cómo? por una página que encontré en Instagram. Es que yo por eso estoy Guau, aquí, guau. siento que tengo que regresar mi granito de arena y Guau. ayudarle a alguien. O sea, encontré una página en Instagram que hablaba de infertilidad, Okey, okey. tenían ahí un blog y ahí, te comparten artículos, Historias. meditaciones, Okey, testimonios y venían contactos de psicólogas, okey. ¿no? Especializadas en este tema. Entonces, bueno, me acuerdo que, pues, la infertilidad otra vez, no nada más se vive a nivel físico, se vive, pues, en el corazón, en la mente, en las emociones, Ajá. ¿no? Y regresando a lo que me preguntabas ahorita, recuerdo que en esa consulta me dijo Lucía, tú estás pasando por un duelo, ya que ya sabía que iba a pasar inseminación, Okey. porque estás asimilando que ya no pudiste concebir de manera natural. Y quieras o no, pues somos mujeres y tenemos muchas Pero creencias por con las que supuesto, crecimos. sí, 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 sí. No recuerdo conscientemente vivirlo así, pero me hizo todo el sentido del mundo lo que Pero me tu dijo. subconsciente ahí lo estaba guardando. Claro, sí, Claro, sí, sí. claro. Entonces es algo que recuerdo mucho. ¿Y lo platicas con Carlos? Sí, todo, Y siempre. él del lado, digo, no se quedó con Emma, ¿no? Ahí me la está cuidando, está Está chambeando, trabajando. está chambeando, pero el lado masculino, después vamos a tocar ese tema, el lado masculino, eh, Pues es debe de haber pegado, debe de estar, o sea, se deben estresar, se debe de pegar. ¿Cómo le fue ahí? En ese brinquito donde ya sabían, no, a ¿él cómo lo Carlos toma? se le hacía, me decía, es lo más incómodo del mundo hacer esto. No le gustaba para nada. Y digo, también hablando de las creencias con las que creemos, y yo como mujer viví como este duelo de decir, no concebí de manera natural. Los hombres creo que también vivimos en una sociedad en donde puede Pues tener mucho claro, peso, mucho. hay mucho tabú, no se habla de esto, Sí, la ¿no? vez estábamos platicando que para que se hagan la espermatobioscopía, o sea, el estudio del semen es, se lo postergan, se lo van postergando, se lo van Sufren. postergando, ¿no? Entonces, y en esa época lo platican entre ustedes de que tú, bueno, me imagino que se da cuenta que estás con la terapeuta, lo platican cuando van a dar el paso a la inseminación. Eh,
¿Te estabas preparada para la inseminación? Sí, yo iba muy emocionada. O sea, yo Sí. dije, hoy voy a estar embarazada en esta inseminación. De verdad, te digo, cada quien lo vivirá diferente, Ajá. pero yo dije, pues ya cada vez hay más ayuda, ya, ¿no? Ujú, sí, porque el porcentaje, lo estábamos platicando, se te iba a elevar, ahora sí, del 16 al 20% de la tasa de éxito que habías bajado porque no podías quedar embarazada ustedes solos ni por la inducción de la ovulación, ¡pum! Se nos baja hasta un 2%, pero ¡pum! Ya iba a volver a subir. ¿Qué esperabas de la inseminación? O sea, te la explicamos y te la explica Gerardo, pero ¿qué esperabas de que cómo iba a ser el proceso? De que, oye, pues me voy a quedar inmóvil, va a ser tal día. Cuéntanos ese proceso de inseminación, cuéntanos. Fue más rápido de lo que creí, ¿no? O sea, yo como, seguros que ya me puedo ir, no me voy a quedar aquí acostada otro rato más. Fue más rápido de lo que creí. Me sentí súper cómoda, la verdad que ahí en MTR les tengo mucho cariño a todos, o sea, todo el equipo, no sé, nunca me sentí, íbamos muy felices, como que no lo recuerdo como algo difícil. Ya el Okay. in vitro al rato te contaré que le sufrí, pero la inseminación, La bien. inseminación se hace en el mismo día. La inseminación tiene sus indicaciones, le dan medicamento en la primera etapa del ciclo, te preparan para ese día, se te cita en un día específico y ese día se le toma muestra de esperma a la pareja, se capacita, es lo que se hace es como una centrifugación, agarran el esperma de óptimas cualidades y cantidades y literal en una pipeta, como un popotito y por medio de un ultrasonido que va por vía vaginal se introduce una cánula y ahí se ve, ¿no? Se ve que se Ujú, ve. estás Haz de viendo cuenta que todo en aplastan, ¿no? imagen. Y ves cómo se inyecta. Te fuiste a bueno, se fueron a su casa. ¿Y luego? Me fui, yo me acuerdo que para esto yo me fui a hacer la inseminación con mis calcetines favoritos, mis así pulseras de la suerte, o sea, me acuerdo que llevaba una medallita que me regaló mi abuela, o sea, todo me podía colgar yo así. Iba como con mucha esperanza. Ok. Te vas y luego vienen estas 2 semanas de espera que para mí son las más Fueron difíciles pesadas, ¿verdad? mentalmente, porque estás como te emocionas un montón y sí estoy embarazada y creo que sentí poquitas náuseas, ¿no? Hasta si empiezas a estar como más alerta de los De síntomas los que síntomas puedes del embarazo. Sí. sentir, ajá. Cuando, ojo, ahí ya después me enteré que hay muchos síntomas que sí pueden presentarse, pero por el tratamiento también en el que Ujú, estás, ¿no? exacto. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí puede. pues yo juraba que tengo náuseas y pues es porque ya pegó, ¿no? Son 2 semanas muy retadoras, o sea, yo las viví con mucha ilusión y luego mucha ansiedad, y luego todos los días recuerdo que meditaba. ¿Hacías tu vida normal? Sí, Se te venían así como flashes en la cabeza de, ¿y si sí, y si no? o sea, mi vida siguió normal, mi Ajá. rutina, pero, pues, es un pensamiento que está ahí Todo, constante, ajá. ¿no? O sea, y si sí, qué emoción, y si no, ¿voy a poder aguantar otro intento más? O sea, ahí sí ya estaba como que, pues, y si no ya está doliendo mucho y no sé hasta dónde por mi bienestar voy a decir ya, Es que si, ¿no? si sacas cuenta de cuando empiezas, o sea, de cuando empezaron solos, ¿no? En eso haya pasado 1 año y 4 meses, Ujú. más o menos. Sí, O sea, casi sí ahí es 1 año. mucho tiempo. O sea, sí es mucho tiempo desde cuando empiezan primero ustedes solos. Sí, sí, sí es largo el proceso. Yo digo siempre que es mucho tiempo para las personas que se les da muy fácil y para las personas que sé, que conozco, ¿no? De historias que les ha costado trabajo y que pasaron también por esto, tuvimos mucha suerte. O sea, como que siento que estamos en medio, mi historia, ¿no? Dentro de los que lo Sí, logran fácil, pues sí le batallamos un montón, pero personas que han estado en in vitro o en inseminación me dicen, wow, tuviste mucha suerte. la verdad, Entonces, sí. pues ahí. La verdad es que sí, Karina, porque, bueno, fue una inseminación y luego después, ¡pum!, vino la menstruación. ¿Y qué Sí. pasó ahí? No, ese sí Ese me sí pegó un dolió. montón emocionalmente. Digo, probablemente de todas las que hablamos antes también, pero como te decía, ¿no? Como que era ese día y luego ya a ver otra vez, ¿qué sigue, Ramón? Entonces, ¿qué día? Si te sacábamos la cuenta, entonces estás así. Ahí yo dije, ay,
ya no sé qué tan dispuesta estoy a, ya empezaba yo como a querer, no sabía si sacarle la vuelta o pausar tantito por protegerme emocionalmente. ¿Por qué? O sea, el sentimiento de es, Es es cansado. cansado, tristeza, es un sentimiento, enojo, Pues es que frustración. son un montón de emociones que Ajá. tantas a la vez lo hacen muy cansado físicamente, em, muchas preguntas sin respuestas, ¿no? O Ujú. sea, como por qué yo no, si tanto lo queremos, Sí. si lo planeamos, si tenemos muchas ganas de ser papás, ¿no? Híjole. Y ahí viene una cuestión religiosa, ¿eh? No, yo personalmente no soy muy de religión o muy de Mm. tú, ¿no? No. ¿Alguna vez volteaste hacia arriba y dijiste, ¿por qué no? Sí, Sí. claro, sí, sí, sí. Sí cuestionaste. A ver, es que aquí yo sé que De, hay, de, hay de- personas como que piensan que el in vitro y esto es pecado, ¿no? Entonces no soy tan religiosa en ese aspecto, pero sí, sí tengo como esta conexión espiritual, ¿no? tú solita platicas. Sí, Yo también, exacto. sí, sí. Sí, o sea, una parte de mí decía, tengo que entender que no va a ser cuando yo quiera, pero pues un poquito déjame que sí sea porque ya O sea, intenté sí, mucho. sí te llegó, sí Sí, volteaste y dijiste, ¿por qué no? sí, claro. Me imagino. Es, es, es difícil y también es normal. O sea, yo personalmente veía personas cercanas que salían embarazadas y a mí me daba mucho gusto porque me cambió y hasta la fecha, tú ya sabes, ¿no? Alguien cercano y yo lloro y lloro de felicidad. Me cambió la perspectiva, realmente lo veo como, wow, es un milagro. Estando en este proceso lo veía igual. O sea, me decía, wow, que quedaste embarazada, no está tan O sea, fácil. nunca te llegó, digo, no es que le vas a Pero tener creo que envidia a alguien, pero exacto, hubiera sido normal. No ajá, fue mi caso y te prometo que te lo digo por ser transparente, no por colgarme la medallita de, ay, qué linda yo. No, a mí me pegó por el lado, guau, que quedaste embarazada, qué padre, o sea, está muy difícil, pero hubiera sido normal que que me hubiera alguien, encabronado sí, claro, o porque yo ella creo que sí, es yo no, ella ni lo sí. estaba buscando, Digo, no se lo ¿sabes? vas a externar y le vas a decir: "No No, manches, no. no, no, no". Yo sé que no, pero, es que felicidades, y te vas y chinga, ¿no? El coraje, ¿por qué no? Sí. Eso es algo que siempre sí sé que puede existir un sentimiento así, sí sé, y es válido, o sea, es Ujú. válido tanto externarlo con alguien más, a lo mejor llegaste a tu casa y dices a Carlos, vas a la noticia y, ¿no? El coraje. Pero como estabas a lo mejor en ese proceso, bien lo dices, a la torre. O sea, sí es un milagro y qué bueno que pudieron quedar embarazados o solos o a lo mejor ya había hecho todo un Ujú. proceso y alguien cercano a ti te dio esa noticia. Sí. O me pasaba mucho ahorita, fíjate, me estaba acordando, me llegó a pasar en consulta, ¿no? O sea, yo en todo este Tú proceso dando consulta. y una paciente, pues, que no lo deseaba, ¿no? Y ese era el tema de la sesión de ese día. Y yo tomas una respiración profunda. Hubo un caso específicamente que sí tuve que Wow. canalizar con otra psicóloga porque ya era, no, pues difícil, ¿no? Sí, y Ajá. es algo como que debemos de hacer los psicólogos cuando ya está prácticamente imposible que no involucres tu situación. Pero porque tú ibas a involucrarte con los sentimientos tuyos, no hacia, o sea, de lo que tú estabas viviendo, dices tú. Sí, estaba como Ok, muy ok, ok. Muy relacionado que relacionado, sí. me iba a ser muy difícil separarlo, ¿no? O sea, estaba en eso. Es algo que en el día a día, no todos los días nos pasa, pero nos llega frecuentemente. He tenido parejas que pues, no buscaban embarazarse y se embarazan y les llega toda la frustración pues de un embarazo no deseado. Pues hay que decirlo así porque no estaba Ujú. ni planeado ni deseado. Pero pues ya una vez, generalmente llegan a un embarazo muy temprano, en la semana 5 a la semana 6 y hay veces que no ves ni embrión ni nada, ¿no? Pero hay un par de aguas cuando esa decisión de ellos personalmente ¿sabes qué? No quiero seguir. eh, Desgraciadamente yo siempre, pues no soy el indicado, yo no puedo, pero sí tengo 2 que 3 historias de, ok, yo te veo en 15 días y si no te veo en 15 días ya sé lo que ocurrió y ok.
Y es ese famoso 15 días cuando ven el latido del bebé, ¿no? O sea, les cambia la perspectiva y ese embarazo. Y ahorita ya los bebés tienen ni sé cuántos años. Y ahora viene lo difícil, Karina. Te inseminaste, pasaron por el proceso y no pegó. Ujú. ¿Qué viene después? Pues, o sea, dentro de la medicina lo que seguía era la segunda inseminación. Ajá. En teoría, a eso iba. Estos días de no sé si quiero o no, ya no sé qué tanto voy a aguantar, pero va, ahí voy otra vez, ¿no? Creo que así lo viví yo, o sea, no lo pensaba tanto, era un día a la vez. Hoy amanezco, quiero llorar y estoy encabronada y no entiendo por qué está pasando esto, y al día siguiente podía amanecer otra vez, ahora sí va a pegar. O sea, este es un cambio Así, constante, así sí, así te la llevabas un poquito, o sea, totalmente. hacia arriba y hacia abajo. Yo me acuerdo que, oye, es que sí se estimula, ¿no? Me decían, sí te estimula un chorro. Y te ofrece la inseminación o el in vitro como siguiente opción. ¿Qué te dice Jerry? Ok, este no pegó. ¿Qué sigue? No, ¿Qué le dices? ¿No? de hecho, Jerry, yo iba para mi segunda inseminación Ujú. y cuando me hizo el monitoreo folicular me dijo: Ah, "No". estás como para mini. Ah, sí, cierto. Me dijo: "No te No, voy a hacer inseminación exacto. porque yo no me voy a meter en ese riesgo, te pueden salir 3". Ajá. Y yo así como que: "Ay, ¿cómo van a salir 3 si no me ha pegado ni uno?", ¿no? Pero él decía: "Es que estás ovulando súper Ajá. bien, te voy a poner en riesgo a ti y también, pues, él", ¿no? Y no, o sea, me dijo como que: "O tienes estas 2 opciones, o descansamos este mes, porque no te voy a inseminar así, o podemos pasar algo que él le llamó mini, Mini fifth. Ajá. ajá, mini in vitro", Ajá. ¿no? Ajá. Me acuerdo que esa consulta yo había ido sola, muy confiada, porque dije: "Pues es el monitoreo de siempre y luego me voy". Y me dijo el Jerry: "¿No vino el Carlos?". Y yo: "Pues no, está en el trabajo". "Pues márcale y ponlo en altavoz". Y yo: "Pues, ¿qué está pasando?", ¿no? Y ahí ya, como que nos dijo: "Tienen estas 2 opciones". Ujú. Aparte el Jerry: "Platíquenlo", como que él se refería a platíquenlo en casa y luego me dicen qué onda. No, platícalo ahorita en el teléfono. No, el Ah, Jerry sí se refería a eso, pero el Ajá. Carlos: "Pues, ¿qué onda, amor? ¿De una vez? ¿No? ¿Cómo?". Y yo veía al Jerry, veía el celular. "No, sí, ya, yo creo que sí". Y el Jerry: Si quieren, platíquenlo entre ustedes". "No, yo digo que sí". Y yo: "Ya lo habíamos platicado". O sea, nosotros Okey, okey. estábamos Ajá. como que si tiene que seguir eso, que siga eso. Y pues sí, nos animamos a lo que sigue. Y otra vez se infla la esperanza, ¿no? Porque pues Exacto. estás viendo cada vez también, o sea, el Jerry nos hablaba como de porcentajes, de probabilidades. Ajá. Claro que pues eso te emociona un montón. De hecho, pues, se sube, o sea, el porcentaje de éxito también depende de la clínica, pero ese 16-20% que puede ser, si te incrementa casi, dices tú, bueno, dependiendo de la clínica, es casi el 50% de los eventos que tienen ahí en la clínica. Dices, bueno, o sea, voy a dar ese brinco casi un 30% más y Ujú. te animas. Sí. Platícanos un poquito cómo les fue en el proceso del in vitro. Platícales cómo es el in vitro. ¿Te acuerdas? Ah, sí te vas a acordar, Sí, sí, sí. digo, si algo me equivoco, pues me dices, pero de lo que me acuerdo es, primero yo tuve que ir a la extracción Alex, exacto. de los óvulos, Ajá. ¿no? Tuve Te 10, te sedaron, te durmieron, te emborracharon tantito, te me ponen una sedación, durmieron. ajá, No, te yo ponen no una me sedación, acuerdo de exacto. nada, o sea, Es una sedación intravenosa, se pone medicamento sí. te ponen borrachita. Sedación para que no moleste, ¿no? Se hace por vía vaginal, ¿no? Ujú. Pero es para que no moleste, se extraen, ya, esos se van y se guardan. Te despiertas y luego, No, yo sé, me fui, me acuerdo a casa de mis suegros y me quedé dormida más tiempo, ajá, o sea, descansé todo ese día. Lo recuerdo así como que muy, ya pasó, o sea, yo sentí que parpadeé. Y luego, de esos 10 óvulos, 5 eran buenos, ¿no? Ahí exacto. en el laboratorio están, Se checándolo. procesan, ven cómo crecen, cómo evolucionan con los días. Y de los que aspiran, tienen como calidad, ¿no? Y Ujú, digamos, como los 10 que me quedaban, ¿no? Más o menos, 5 eran buenos, ujú. ¿verdad?
y luego se hace el proceso, ahora sí, va a existir lo que es el in vitro. La capacitación o el esperma vienen en el medio del laboratorio, se fecundan y todo. De esos 5, ¿cuántos quedaron? Es que bueno, ahí lo que me había dicho a mí Jerry, que por eso era mini in Ajá. vitro, es que no inyectaron ellos directamente el esperma, sino que dejaron a ver qué era lo que pasaba, porque era lo que Jerry quería entender qué pasaba, ¿no? Ujú. Porque decía, son muy buenos óvulos, está muy bien el esperma, pero no hay buena interacción, porque de esos 5, solo uno fecundó solo. Nada más. Ujú. Ajá. Los otros 4, me dijo Jerry, los voy a inyectar, pero ya no lo estoy haciendo de la manera correcta en tiempo y forma, Ujú. pero como que él lo quiso hacer para ver si salían embriones, Ok. ¿no? Eh, entonces, pues uno. Yo, o sea, de salir con 10, imagínate, yo me sentía la mujer más fértil del mundo y uno nada 1. más. Eh, Ese uno todavía se queda un tiempo ahí en el laboratorio y te están llamando, te está llamando, a mí me llamaba Araceli, bien linda, para decirte si ¿Cómo pasó a va? la siguiente fase o Ajá, no. Entonces exacto. es una llamada que yo estaba todo el día así viendo el celular, ¿no? Tin, tin, tin. Y ya te dicen, no, sí, pasó al segundo día o al tercero, no me acuerdo. En el tercero, ya me acordé, en el tercer día a mí me pusieron el que sí se fecundó, Ajá. ¿no? Te mandaron un Creo que mensajito. lo ideal es en el quinto, pero lo que Entre pasó el es que era mi cuarto, única desde el tercero opción. al quinto, o sea, más o Ajá, menos. era mi Ajá. única opción y los otros 4 ya me pongo ese en el día 3, los Ajá. otros 4 los siguen como monitoreando y me hablan un día y me dicen, pues los otros 4 ya dejaron de Eh, crecer. Entonces, ese día, otra vez, yo lloraba y decía, es que si ya dejaron de crecer los otros 4 en el día 3, pues el que me pusieron Va a dejar de crecer. dejó de crecer. Y lloré un montón, me acuerdo, y fue un momento bien difícil en pareja. Y en eso me habla el Sí. Jerry y o sea, pues los dos como muy tristes, un momento de Ujú. mucha contención. Creo que también ya como pareja nos fortaleció mucho, porque pues o te unes mucho o no, no Claro, sé. claro. Y me marca el Jerry y me dice, no, Karina, a ver, no tiene nada que ver. Los otros 4, acuérdate que no fueron en tiempo y forma. Y que él lo hizo, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, el que yo te puse no significa que juegue a crecer, ese se fecundó solo y tú no le quites la esperanza a ese que tienes ahí. O Ujú. sea, no tiene nada que ver con lo que pasó con los otros. Pues bueno, ¿no? Y ahí sentimos otra vez. Yo me acuerdo que le dije a mi esposo, sí, este embrioncito es igual de competitivo que tú, porque es muy competitivo mi esposo. Ya le hicimos, le dije, porque pues eran 10 y luego 5 y fue el único que se logró. Entonces, Que habitualmente, déjame les digo, que siempre se les avisa y se les dice cuando los que hayan crecido, que se hayan fecundado, cuando se transfiere, sí se les dice: "Hey, te voy a transferir 2, te transfiero 2, pueden pegar los 2, te transfiero uno, el de mayor calidad, el del día tal", y les dan opciones, pero tú ujú, no tenías opción, tú nomás tenías uno. era mi única opción. Entonces, era tu única De opción hecho, y eso es. nosotros muy seguros, porque pues no éramos papás, decíamos, si tenemos dos, los dos de Ah, una vez. oye, que me transfiera, hubieran dicho sí o no. O sea, hubieran dicho: Claro "Ah, que lo pues hubiera 2, dicho. 3 no creo, pero Ahorita ya 2, no lo o diría. sea, pero uno, ¿no? Uno. Uno. Entonces, pero las probabilidades era, bueno, si ya viene un in vitro y es habitualmente es o 2 o uno, si no pegan los 2 va a pegar uno, y si pegan los 2, okey, para eso vine también al in vitro, ¿no? Digo, un embarazo gemelar tiene sus riesgos, pero no deja de ser un embarazo relativamente normal, no a diferencia de un triple, pero la decisión era, y creo yo, que a lo mejor estaba fácil en decir, bueno, pues que me transfieran 2, pero Porque que aparte, no te dieron la opción, fue uno, Cari. y aparte yo tenía 10, entonces, Ujú. que 10 óvulos, pero yo Cuando desde los que ahí obtuvieron, dije, ah, bueno, yo pensé que iban a ser 10 embriones. O exacto. sea, yo dije, a ver, denme información para congelar, porque yo aquí voy a tener. Y claro que no, fue uno nada más. Pero bueno, pues digo, ese uno es mi bebé. ¿Y cómo tuvieron eso sí, cuéntanos, porque está padre. Cuando se enteran que están embarazados. O ya después vi el videíto, ya me acuerdo, ¿no? Ya vi el videíto y nos dieron la noticia, pero
deja tú darnos la noticia, todo el proceso, se vale llorar, porque se vale llorar porque si eso estás viviendo ahorita, no me quiero imaginar en el momento en cómo tus sentimientos en una prueba positiva, en un resultado positivo, ¿qué fue? Paz, alegría. Mucha, o sea, son lágrimas de emoción. Es un día que, pues, nunca se me va a olvidar, ¿no? O sea, porque dices: "Híjole, tanto tiempo", y me acuerdo que yo veía el estudio y yo: "Ay, no". Y si no, decía: "No, no, no me quieres más". En el video nos reímos mucho porque cuando llega mi esposo, se queda así, me abraza y me dice: "Pero no te emociones tanto todavía, está muy chiquitito, Sí, sí, chiquitita, no sabemos, todavía tenía no que sabemos. ¿Ya le hablaste al Jerry?". Ya después me dijo: "Me estaba hablando a mí mismo". O sea, era nuestro mecanismo de defensa de decir, ya tantos, trancazos emocionales, como que sí me emociono, ¿no? O sea, ya al fin la prueba positiva que nunca había visto en todo este año y medio, ¿no? Claro. Entonces, ay, no, fue un día, híjola, súper, súper bonito. Yo sé que muchas personas esperan a decir ya que esté más avanzado el embarazo, pero como yo fui muy transparente en mi proceso, y toda mi familia sabía En ese que momento, yo me sí. había hecho el in vitro y que en 2 semanas me tenía que hacer la prueba. Entonces yo tenía a familia y amigos esperando como que hoy le dan el resultado, ¿no? Y así de transparente fue también, o sea, a Qué nuestros padre. más cercanos sí les dijimos, sí teníamos pues, está bien chiquitito, ¿no? Eran 4 semanas, creo. 4 puntos y cachitos cuando se dan Y cuenta. Y hay, pues, cuando todavía y de riesgos. por supuesto. Y cuando van a consulta la primera vez, que nada más, digo, nada más vemos un saco, pero así decimos nosotros. Bueno, vamos a ver el saco, pero, es la prueba confirmatoria de que sí Sí, y luego ya después viene el embrión y el latido. el latido. Ahí, No, padrísimo. Yo gocé todas las consultas contigo, me acuerdo, tengo los videos de todas las en serio. consultas. El proceso déjenme les cuento, el proceso, cuando pasan con el in vitro ahí en lo de la clínica. En este caso, Gerardo los ve entre la semana 5, 6, 7, pasa la etapa de ver el corazoncito. Entonces, habitualmente regresan en la semana 10, 11, 12. Más o Ujú. menos, te vemos a la semana 12, luego ya les pedimos el estudio del primer trimestre, que el primer trimestre se hace en la semana 11, la semana 13 con 6 días. ¿Lupita te lo hizo? ¿Sí? ¿Con quién fue? De las Marco Velasco. Eh, entonces, ese es el proceso donde ahí sí ya les damos un seguimiento normal. Tu embarazo fue frustrante, cansado, te sentías especial por todo el proceso del in vitro, te decían que era de alto riesgo. Nunca le dije yo, ¿no? Me refiero, o sea, a alguien más. Era un embarazo normal, o sea, es un embarazo logrado por in vitro, pero no tenías algo de alto riesgo para que tu embarazo no dejara de serlo. Lo viviste, lo sufriste. Yo estoy bien contenta. Y yo, ahora tú, Karina, con todo no, este la verdad. proceso, No, ¿no? la verdad, yo lo disfruté un montón. Sí me acuerdo que pues, las náuseas y los ascos Ujú. al principio, mucho sueño. Yo estaba en consulta, siempre una disculpa a mis pacientes de esa temporada con galletas saladas. O sea, les decía, qué pena, pero es que si no me voy a ir al baño a vomitar. Entonces te escucho, pero con galletas saladas y limonada mineral. Y a veces me ponía el dedo así para no quedarme dormida. O sea, sí esos primeros síntomas, pero fue un embarazo súper bonito, súper feliz, lo gocé. O sea, no sé si porque fue un buen embarazo dentro de todo, como un No, tema de no, salud, totalmente normal tu ¿no? embarazo. Porque no lo dudo Ajá. que haya alguien que se haya hecho un in vitro y que esté feliz, pero que en el embarazo, pues, la Mal por pase los algo difícil, síntomas ¿no? o O sea, algo, cada pero quien lo vive dependiendo del distinto. embarazo, si se complica o no con ciertas cosas, pero tu embarazo fue algo de verdad normal. Llega el nacimiento y yo siempre, déjenme les cuento que yo recibí a mis 2 hijos, ¿no? Yo tuve la fortuna y la dicha de recibir a Diego y a Matías. Matías en una situación más complicada de 34 semanas. Entonces, pero cada vez que vamos a una fiesta, ya sea un parto o sea una cesárea,
Es una fiesta porque ponemos música y ponemos, o sea, hacemos una party adentro del quirófano o en el área de labor. Eh, y sí hay momentos, lo tengo que confesar, así como cuando un familiar o contigo, que sí sientes una emoción especial, sientes un sentimiento diferente. A mí me encanta recibir bebés, me encanta traer vida. Yo soy un portador, ¿no? Más soy como un mensajero, ¿no? Pero los eventos y el escuchar, el verlos es padrísimo, ¿no? Pero ahora, pues, ¿cuántos años tiene Emma ya? 1 año y medio. 1 año y medio tiene Emma. Y bien dices, eh, es una inseminación, es un in vitro, fue uno el que pegó. Sí. Y a lo mejor ese famoso milagrito que tú estabas pensando o contando, tenemos la fortuna de tenerte aquí en esa historia de éxito, Karina. Em, tenemos historias que Muy no hemos, diferentes. que no se logró ni con una, ni con dos, ni con tres inseminaciones o que pasaron al in vitro y no. Em, de verdad, gracias por haber venido. No, gracias a Quiero que ti. nos digas ¿qué les recomendarías? Ah, bueno, antes de eso, la pregunta obligada, ¿Cuál? ¿Cuál es? la que no debo hacer. Eh, no para cuando el otro, no, ¿lo volverías a hacer? No sé. ¿Volverías a pasar por todo este proceso? No te voy a preguntar para cuando el otro, ni Sí, sí, no, sí. porque eso es algo de ustedes, pero ya vivieron el proceso. Sabes perfecto que mejor vas a pasar por ese proceso. O Ujú. sea, cuando ustedes decidan, pues ya no van a hacer todo el ABCD, ¿no? Van a ir directo a eso. Todo lo que viviste, todo lo que emocionalmente, Ujú. ¿lo volverías a hacer? Pues es que ahorita, pues que veo mi caso de éxito, claro que te podría decir que sí, ¿no? Ajá. Y creo que ahorita, a lo mejor no estoy en esa situación, te pudiera decir, lo que más quería era ser mamá y gracias a ti, al Jerry, a todo el equipo, a Dios, a todo lo que se alineó, lo logré Ujú. y ya siento eso como que, pues ya lo logré, ¿no? O Ok. sea, si viene un segundo, no sé, Porque esta eh, mujer salió 4x4, ¿ah? sí, es un remolino. Eh, Ya sería muy diferente. Sí, creo que ahorita apenas que ya estoy porque también el posparto es todo un tema que ya lo dejaré. Y Híjole, luego, si sí, quieres, sí luego me vas a invitas a estar. otro, a otro Esa es episodio. una etapa muy difícil. Y Sí, eso sí va a haber, de hecho, va a haber un podcast con todo gusto, Karina, porque yo siempre digo a mis pacientes, les digo, no es como lo cuentan, ¿eh? O sea, y ese proceso no, que es una chulada no es la lactancia. sí, No, o sea, no, o el no sea, dormir, la lactancia, que sí es 100%, que sí es mixta. Y después es otro tema, pero es cómo te ves tú, cómo sí. te ves al espejo, cómo te ves. No, Es como que siento que voy no, saliendo de ese primer año y lo fíjate, estoy disfrutando un montón. y tiene Y año y ahorita no, medio, ¿no? no pienso tanto todavía en eso, pero creo Digo, que sí lo volvería a hacer. o sea, no es de que a lo mejor No ya sé cuándo. quieras quedar embarazada, ¿no? Pero, Ajá, pero el proceso que ya sabes que se lo van a tener que aventar, sí lo volverían a hacer. O sea, sí lo volverías a hacer. sí, la verdad sí. Eso es lo bonito. Que ahora sí, ¿qué les dirías de consejo? Fíjate todo, yo no sabía que habías hecho eso, de buscar, de leer, de platicarlo con alguien, tener tu terapeuta y que hayas encontrado a alguien especializado en infertilidad. ¿Qué mensaje les darías a alguien que está pasando por todo este proceso? Eh, ¿Qué mensaje le darías tanto como personal y tú siendo Ujú. psicóloga? ¿Qué les dirías? Creo que justo eso, o sea, justo lo que había dicho ahorita, que la misma energía que le estás poniendo a todo el tema físico, porque sé que hay personas que cambian su alimentación, sus hábitos, están al pie de la letra con los días fértiles, si necesitan pastillas con tomarlas, con las inyecciones, que lo mismo energéticamente así, o sea, esa disciplina se la dediques a la salud mental, ¿no? Ujú. Creo que es algo
muy, muy, muy respetable si alguien lo decide hablar en silencio, que por algo muchas mujeres lo deciden hablar en silencio. También ahorita quisiera decir como a los que están alrededor de alguien que está viviendo esto, ¿no? Sí. Cómo acompañar, pero si no tienes con quién hablarlo, con quién expresarte, buscar a un profesional, Buscar. porque es algo difícil y es válido, ¿no? O sea, es cansado. Entonces, darte esas Eso es pausas. salud mental y Sí. es bueno hacerlo. Y algo que a mí me funcionaba, que otra vez sé que lo estoy diciendo porque alguien me puede escuchar y decir, pues sí, que a toda madre, pero tú sí tienes a tu bebé, ¿no? Pero algo Sí. que a mí me ayudaba en el día a día, esta como frase así que la repetía mucho, que era, hoy voy a dar gracias por lo que ya es y por lo que ya tengo, no por lo que me falta. Porque a veces Wow. pues me enfocaba tanto en ese bebé que no quería llegar y que no llegaba y me olvidaba de disfrutar a mis amigas, a mis papás, a mi familia, o sea, a mi pareja, ¿no? Ahorita pues somos tú y yo y somos nosotros dos, no nos falta nadie, hay familias de dos, ¿no? Entonces, Sí. creo eso, como el cuidar, porque a veces se nos pueden ir los meses tan enfocados en esto y nos olvidamos de agradecer por lo que ya es y lo que ya tenemos y ya está con nosotros ahorita. Wow. Creo que eso. Híjole, y es difícil. Sí. Yo te lo estoy escuchando y alguien que está deseando tanto algo, pero tener esa frasecita, híjole, es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Por A qué? mí me ayudaba, o Porque es sea, el día a día y hay que estar agradecidos. Y alguien hace poco también que me ha enseñado a decir, levántate y dar gracias por lo que tienes. ujú, Y, ¿no? Da gracias por lo que tienes porque a lo mejor no lo vemos si vas a rever un carro, ujú, tienes una casa, el alimento, tu trabajo, entonces da gracias por lo que tienes, pero tener una vida y desear una vida, o sea, un hijo, híjole, todos los que somos papás, los que tenemos la fortuna de ser papás, es inigualable ese sentimiento, que todo se rompe y se va al carajo cuando no te va a tocar todavía, pero cuando te digan, eres el peor papá del mundo, eres la peor mamá del mundo, y después le dices a sí. Emma, algo que nos quieras decir para Pues despedirnos. eso, nada, y creo que también ahorita escuchando lo que dijiste, o sea, como sociedad es súper importante que cuestionemos o que cambiemos esta creencia de, de que la única manera del humano de estar realizado es si eres mamá o papá, ¿no? Ujú. Porque pues es una creencia que duele mucho cuando no lo estás Creemos logrando. sí que es de Entonces antes, evitar como sí. ay, pobrecito ese tío que se quedó solo, que no tuvo hijos. No, o Pues está sea, feliz. todos pueden tener, porque es una creencia que creo yo que también tiene mucho peso cuando alguien está pasando por esto, ¿no? Ese miedo Ujú. es una expectativa sembradita desde siempre y es la única manera en la que yo me visualicé. Hay quienes no y es súper respetable, Ujú. pero sí creo que como sociedad todavía hay que cambiar mucho Exacto. esa creencia, ese pensamiento, ¿no? Ay, ellos no pudieron tener hijos, pues Pues está bien. no pasa No nada, ¿no? O pasa sea, es nada. difícil y es doloroso, pero sí hay que cambiar como cierto tipo de comentarios que parecen inofensivos, pero que no lo son, ¿no? Ya sé. Eh, no sé, también hasta con el hijo único, siento que todavía está mucho esa creencia, ¿no? De, Y ay, va a ahora, pero ahora crecer va a haber más, solo. ¿no? Ahora No, es una moda y a lo mejor es el tiempo, a lo mejor va a haber menos familias grandes, pero de sí, uno o de dos. exacto. Y si Muy bien. alguien cercano a ti está pasando por algo así, creo que la mejor forma es estar, o sea, no dar consejos que sé que vienen A lo mejor con la mejor con la intención, mejor intención, por supuesto, sí. pero no, o sea, a lo mejor no les va a servir ese licuado y no es cuando te relajes, de verdad, no es así, No, no no es, funciona sí, no, no así. es. Sí, sí. Si quieres estar, puedes, yo me acuerdo, ¿no? O sea, y te acuerdas, pues, porque lo viviste, o sea, cuando no me pegó la inseminación, me acuerdo que mi cuñada llegó con una caja de pan, de unos pan dulce que nos gusta mucho a mí y a Carlos, y llegó a la casa y sin decir nada, ¿no? O sea, a lo mejor aquí estoy, ¿no? Ajá. Vámonos a platicar, vámonos. No te tengo que decir ni dar un consejo, pero estar presentes creo que es la mejor manera de acompañar. El apoyar. Muy bien. De verdad, bueno, había cosas que yo no sabía, Karina. Agradezco que hayas tenido la apertura para podernos platicar tu situación, tus sentimientos y tu vivencia, tu experiencia.
eh, y tu situación de vida que hoy, gracias a Dios, pues, Emma está contigo, Emma está con nosotros. Gracias por estar aquí y por Gracias. darles esas palabras a la demás gente que para eso se trata esto. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Esto fue Fuera del Consultorio.